Bien, saliendo del el pensamiento griego, vamos a ver al hombre en el pensamiento cristiano. Podríamos ver a muchísimos más exponentes dentro de la filosofía antigua que hablaron del hombre, muchísimo más. Pero basta ver con los clásicos, creo que es suficiente porque son los que realmente cimentan las principales escuelas que van a afectar el occidente, ¿verdad? Que eso es lo que realmente pretendía hacer y no hacer todo un repaso puramente filosófico de toda la filosofía griega, porque no es ese el objetivo. Bien, veamos, a ver, en el hombre en el pensamiento cristiano. Esta pintura del señor Miguel Ángel Buonarroti es bien interesante, porque en la época del Renacimiento, cuando él hace esta pintura, el pensamiento humano era muy diferente a la del pensamiento cristiano original. Ya el hombre, creyéndose criatura de Dios, ya no tenía la misma cercanía con ese Dios, sino que empieza a experimentar una lejanía que poco a poco miraremos en la visión del hombre en el pensamiento moderno. En este caso, la pintura refleja ese decaimiento del hombre respecto a Dios. Pareciera bonita como que el hombre está queriendo tocar a Dios, pero no es así. No es el hombre queriendo tocar a Dios, es Dios queriendo tocar al hombre. Porque quien tiene todos sus músculos estirados, incluyendo la falange de sus dedos, es Dios. Si ustedes se fijan en la postura del músculo de los brazos, de las manos, incluso del dedo, Dios está haciendo todo su esfuerzo por querer tocar al hombre. Pero el hombre, en este caso, aparece pintado como un hombre relajado, ¿verdad? Que está más bien hacia atrás, no está hacia adelante. Dios está hacia adelante, el hombre está hacia atrás, relajado, con la mano puesta encima de su rodilla, sin hacer ningún tipo de esfuerzo físico, y con el dedo no estirado, sino caído, decaído, mostrando obviamente esa apatía que el hombre va a experimentar en la época del Renacimiento respecto a lo religioso. Entonces, hay aunque la imagen nos parece hermosísima y está en la catedral está en la Capilla Sixtina, en la parte central de la Capilla Sixtina, en el techo, aunque parece fabulosa la pintura, en cierta manera es una crítica de parte del pintor a la realidad del hombre, el hombre contemporáneo de su época, evidentemente, mostrando la idea de un hombre que poco a poco se va alejando de Dios. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Por qué ese cambio tan drástico de un hombre tan espiritual? Incluso en la filosofía griega tenía una visión muy clara de la espiritualidad del hombre y de la importancia de esa espiritualidad. Se hablaba de la inmortalidad del alma, se hablaba de las facultades del alma, y en el mundo cristiano también se va a llegar a hablar bastante de la realidad humana. ¿Qué va a pasar? Lo veremos más adelante. Primero, miremos. Hay un diálogo histórico y salvífico entre el hombre y Dios. Aparece en el marco del judaísmo la visión de un hombre llamado Abraham, que sale de la realidad de Mesopotamia, de Sumeria. Él era de Ur de Caldea. Ur es una de las principales ciudades de lo que sería el antiguo imperio sumerio. Estaban varias ciudades, Ur, Lagash, ¿verdad? Babilonia, como centros principales de cultura. Uruk también estaba como uno de los centros principales de cultura. Y él sale de Ur, de la antigua Caldea, por orden de esta voz que le llama y le dice: yo soy el único Dios. Y le pide que se vaya a Egipto, que se mueva desde Mesopotamia hasta Egipto. ¿Saben lo que implicaba? Obedecerle una voz en aquel entonces que te decía: muévete, vete a la ciudad, llévate todo. O sea, ¿a quién le haría caso a una voz que te habla así? Tendría que haber sido algo muy, ¿cómo se puede decir? Glorioso para que este hombre cambiara tan drásticamente su cultura incluso. Es decir, el hombre renuncia a todas las divinidades que habían en Babilonia, en Sumeria, decide irse con toda su familia, ¿verdad? Llevarse toda su hacienda, todo lo que podía, sus animales, sus ropas y toda la situación, quizás hasta algún mueble, quizás se pudo haber llevado, para irse a vivir a Egipto, ¿verdad? Mientras Dios les preparaba en el momento oportuno para que pudiera entrar a la ciudad que Dios le había predeterminado para que él se quedara a vivir ahí. Y no va a ser fácil tampoco entrar a esa ciudad. Van a haber incluso vigilar, espionaje, va a haber toda una batalla alrededor incluso para dominar la zona de Canaán, donde se le va a permitir a él poder estar con su familia y fundar ahí un nuevo pueblo, que llamaríamos el pueblo de Israel. Bueno, inicialmente se llamaría el pueblo hebreo, que después, ya con la subdivisión de los reinos, se transformaría en el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Dos pueblos, uno al norte, uno al sur, Israel al norte, Judá al sur, que son los dos grandes reinos que se van a forjar. Y de esta realidad pues nace un nuevo pueblo que cree en una sola divinidad,
muy diferente a las culturas de aquel entonces. No había otra cultura, excepto Egipto, pero ya les digo por qué. No hubo otra cultura en la antigüedad que tuviera solamente una divinidad, excepto el pueblo de Israel. Es el único pueblo que afirma que hay un solo Dios. De ahí todos los pueblos de la tierra, todos, sin lugar a dudas, tenían divinidades, muchísimos dioses, que se sacaban de la mano incluso de los sacerdotes. En este caso, Abraham es diferente. No es sacerdote Abraham, por tanto, no es una casta sacerdotal que se inventa un nuevo sistema religioso para beneficiarse de ninguna manera. No tenían templo, no tenían sacerdote, no tenían Dios, pero no tenían templo, culto ni sacerdote. Hasta que por fin aparece un sacerdote diferente a lo que habían obviamente en todas las culturas, que va a ser Melquisedec, que va a realizar un ritual de agradecimiento al Altísimo por la batalla que tuvo Abraham, ¿verdad? En honor a Dios. Es el único que aparece ahí y no parece que fuera un hombre que pertenecía a una casta sacerdotal, porque él era un rey de Salem, la antigua Jerusalén, rey de la ciudad de paz, y sale al encuentro de Abraham para celebrar. Esta es la realidad que está viviendo Abraham. No es sacerdote, no es una casta sacerdotal, pero inician un nuevo sistema religioso, ¿verdad? Donde creen que existe un solo Dios y por voluntad de este Dios fue creada. No fue que ellos quisieron de pronto sacársela, sino que Dios les ordena hacer un montón de cosas que cualquier persona con sus 3 dedos en la frente no los haría, no lo haría porque cualquiera pensaría que estoy escuchando, ¿verdad? Tendría que haber sido una voz muy clara para Abraham para poder él realmente aceptar que fue una realidad lo que vivió y que sabía y entendía el poder de esta divinidad, porque si era capaz de comunicarse sin estar presente, eso le pudo haber dado a él la pista de qué poder podría tener un ser como él, porque ninguno de los demás dioses le hablaron, solo un Dios le ha hablado en su propia existencia. Entonces es a él a quien se confía ciegamente, por eso Abraham se le va a llamar el padre de la fe, porque tiene una fe completamente ciega solo por aquella voz que le dijo vete para Egipto. Y obviamente seguía comunicándose con Dios. O sea, Dios le hablaba a cada cierto momento a Abraham. Esta realidad de Abraham y su familia hace que nazca una nueva religión, la religión hebrea, que después va a ser llamada judaísmo, y que de alguna manera va a impactar en gran medida a otros pueblos. En el caso, por ejemplo, de Babilonia. Babilonia, poco a poco el imperio va cayendo, se va cayendo a pedazos hasta que llega Alejandro Magno y que acaba por completo con el imperio. Y en el caso de Egipto, influyó muchísimo el pensamiento de Egipto, el pueblo de Israel, al grado que apareció un faraón llamado Akenatón, que decidió quitar todas las divinidades y poner el culto de un solo Dios llamado el Dios Amón o Dios Atón. ¿Cómo pudo este hombre llegar a esa idea de que no había muchos, sino que solamente uno? Hay que decir que es contemporáneo a la época de Abraham. Un poquito antes, Abraham había llegado a vivir a Egipto con su familia. Seguramente el impacto de esa visión religiosa de un solo Dios le ha de haber afectado culturalmente porque estuvieron conviviendo ahí en los pueblos de Egipto. Y seguramente esa idea de que no hay muchos, sino solo uno solo, pudo haber afectado a un joven Akenatón que cuando llega al poder dice, yo también creo que solo debería haber alguno, solo debería haber uno, y quizá eso es lo que a él le lleva a hacer la reforma religiosa de su época, quitándola todas las divinidades y poniendo solamente el culto al dios solar llamado Amón o Atón. De hecho, el nombre de él no es Akenatón, el nombre de él significa sirviente del dios Amón o del dios Atón, eso significa Akenatón. El nombre de él era Amenofis, que se cambia el nombre a un nombre más adecuado para dar culto a esta nueva divinidad. Entonces se puede ver que el impacto del judaísmo va tomando puesto, ¿verdad? En África Norte, en Etiopía, llega a tener impacto incluso el judaísmo. En Etiopía incluso de ahí sale la reina de Saba, ¿verdad? Para poder visitar al señor Salomón. Entonces hay una cercanía entre Etiopía, en la zona de Etiopía e Israel. Y esta es la realidad que está viviendo en aquel momento un hombre como la familia de Abraham y todos sus descendientes. Y aparecen muchos más patriarcas también. Este es el marco en el cual aparece Dios y se presenta ante el hombre con primero con una actitud salvífica bastante, se puede decir, bastante material, porque Dios, no materialista, sino material, porque Dios no le promete vida eterna a Abraham, le promete que va a tener un pueblo, una tierra, de donde mana leche y miel, donde habrá abundancia de productos. Entonces la primera promesa que hace Dios a Abraham no es la vida eterna, sino que será básicamente una tierra adecuada para poder vivir en paz.
sí se mantiene fiel conforme a sus palabras. Es lo que realmente, lo único que Dios necesita, que se cumplan sus mandatos que van a estar más claros cuando ya llegue el Señor Moisés. Hay una gran diferencia entre griegos y cristianos, y es la idea del destino. Para el mundo cristiano, el hombre está destinado, o el hombre mejor dicho, el hombre está destinado a una invitación, mientras que para el griego está destinado a una realidad. Es decir, todos los seres humanos están obligados a pasar por un proceso de purificación, como lo pensaba el señor Platón, para llegar al topus Uranus, retornar a los dioses. Pero en el mundo cristiano no. En el mundo cristiano no estamos predeterminados a llegar a ese destino. Es una invitación que se hace a la humanidad para quien quiera realmente vivir esta realidad de vida eterna. Entonces el destino es bien diferente porque no es determinista en el mundo cristiano. Hay libertad de elección en el mundo cristiano. Los griegos creían que no se podía elegir. Nadie podía elegir reencarnarse o no reencarnarse. Tenía que reencarnarse una y otra vez, según lo que la visión del señor Platón. Esta era la realidad del mundo griego, que los dioses predeterminaron un destino para el hombre, mientras que en el mundo cristiano la idea del destino, pues solamente es como un futuro, pero no, el hombre tiene la opción de elegir cuál por fin será su destino. El destino, por tanto, ya no es un destino ciego, sino que implica también una actitud personal referente a la voluntad de Dios, ¿verdad? En el mundo griego sí existía esa idea de el destino imparcial y ciego que suponía, ¿verdad?, los griegos, ¿verdad? Y no como un Dios vivo y personal como lo supone el pueblo de Israel, que creen que es un Dios que le da al hombre la libertad. Le dice Dios al hombre, ante ti pongo el fuego y el agua, donde quieras tú meterás la mano. Entonces el hombre tiene la acción y voluntad de poder elegir si quiere o no cumplir los mandamientos de Dios, que es lo que se enseña a la luz del mundo judío en este caso. Hay una relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento que es importante señalar para entender esta visión antropológica, y es que hay una unión, hay una relación. El Antiguo Testamento preparaba o prefiguraba todo lo que se cumpliría en el Nuevo Testamento, según la visión del cristianismo. Esta revelación bíblica, nos dice la misma enseñanza del pueblo cristiano y del Nuevo Testamento, no aporta una metafísica de lo universal y necesario al estilo con que lo hace el pensamiento griego. Aporta algo muy distinto, el mensaje de salvación para el hombre concreto en la historia. Es un mensaje salvífico. Ahora la salvación no es por una tierra, no es por una promesa de un lugar donde van a leche y miel, sino que ahora es la vida eterna la que se le prometerá al hombre. Y ya venía prefigurándose desde el Antiguo Testamento esta nueva promesa de parte de Dios. Los mismos profetas, ¿verdad?, venían anunciando la venida de un príncipe de paz que daría obviamente victoria eterna al pueblo, ¿verdad? El pueblo sería prácticamente el primero entre las naciones y por tanto Dios por fin sería el Dios de su pueblo y el pueblo de su Dios. Esa relación íntima entre el pueblo y Dios estaba declarada para la eternidad. Entonces, incluso desde el Salmo se habla de este nuevo sacerdocio que va a aparecer a semejanza de Melquisedec, un sacerdocio por la eternidad. Cuando dice tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. O sea que hace una prefiguración de este Mesías, de este nuevo líder que vendría a dar un giro total a la visión del pueblo judío, donde ya no sería un sacerdocio temporal, sino eterno. Ya no sería, por tanto, una patria temporal, sería una patria eterna. Entonces, esta idea de eternidad poco a poco va apareciendo conforme los profetas van anunciando la venida del Mesías y declaran cuál será su papel, ¿verdad? Ahorita en las redes de TikTok la gente cristiana está debatiendo, he visto a un judío debatiendo con un pastor sobre si los israelitas mataban o no mataban a sus profetas. El pastor le demuestra que sí, ¿verdad? A Isaías, a Zacarías, por ejemplo, demuestra que incluso está en el mismo texto del Antiguo Testamento, habla de que hay muerte de los profetas. Hay una lucha ahorita a nivel del cristianismo que intentan hablar de esta historia, pues, del pueblo de Israel. Dime, María Gloria. Dime, ¿alguna pregunta? María Gloria Benítez. O levanté la mano por error. Ok, prosigo. Ahora bien, este acontecimiento libre y personal de parte de Dios de hacerse presente en la historia del hombre cambia los acontecimientos del hombre mismo. Empieza una relación cercana, ya no lejana como miraban todas las demás culturas, donde los dioses están allá en el Olimpo, ¿verdad? Y el hombre está sufriendo aquí en la tierra. No, Dios está en las alturas, pero también está en todo lugar. Donde el hombre ore, ahí Dios
se hace presente. Y el mismo Jesucristo lo pone aún más claro: donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Aún más claro todavía. Entonces, esta cercanía del Dios ya es diferente entre el antiguo pueblo de Israel y la visión del cristianismo. Para el antiguo pueblo de Israel, incluso esta visión todavía permanece en algunos cristianos que han sido muy judaizantes, presentan a un Dios siempre donde el hombre es el siervo, ¿verdad? Y Dios es su amo. En el mundo cristiano ya no debería ser así, porque Jesucristo declara en la última cena que ya no le llamo siervos, sino amigos. Significa que ahora es una relación cercana de padres con hijos. Los hijos confiadamente al Padre, ¿verdad? Y confiadamente al hermano mayor que es Cristo, oran, ¿verdad? Ya no es una realidad de siervos como se miraban en el Antiguo Testamento, sino que declara obviamente la persona del Hijo que somos amigos. Y por tanto, esa relación debe ser de respeto, de amor, de confianza y lealtad, de verdadera hermandad entre Cristo mayor, ¿verdad? Nuestro hermano mayor, y todos los demás cristianos, que también son pequeños cristos. Todos los cristianos se dicen cristos a sí mismos al llamarse cristianos, seguidores de Cristo, y por tanto cristianos, además ungidos también por el mismo Espíritu Santo. Entonces, toda esta realidad va tomando poco a poco forma. Hay que entender que la visión del hombre, de quién es el hombre, desde el punto de vista judío, va a variar respecto a un punto de vista cristiano. Es evidente que va a haber una evolución y un desarrollo teológico alrededor de qué es el hombre. Hágase y hagamos. El primer término que aparece en la palabra que distingue al hombre de la creación es el término hagamos. En el caso de la creación, como es narrada en Génesis capítulo 1, Dios decide hacer todas las cosas y dice hágase, hágase, hágase. Para cada mandato, hágase la luz, sepárense las aguas, siempre con una orden distante. Pero en el caso de la orden dada para crear al hombre, dice hagamos, como si fuera algo más cercano, como si fuera algo más solemne, como que fuera algo diferente, ¿verdad? Y ese hagamos implica una cercanía directa de parte de Dios para la creación humana. Entonces, esta idea del hágase y del hagamos aparecen en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, versículo 3 y Génesis 1, 26. El hagamos aparece en esta idea y hagamos al hombre con una particularidad, a nuestra imagen y semejanza. Esa realidad sigue siendo una realidad presente en la teología cristiana del siglo XXI. Es decir, sigue creyéndose que el hombre es una imagen de Dios. De hecho, en términos teológicos se utiliza el término latino, imago Dei. El hombre es imago Dei, es imagen de Dios. En el sentido de que el hombre tiene una semejanza y es imagen de Dios porque comparte algunas, ¿cómo se puede decir? Similitudes con Dios. Es racional como es Dios. Tiene la capacidad de poder amar como ama Dios. Tiene libertad como la que tiene Dios. Es decir, que tiene la libertad de decisión, por lo menos la de decisión. No la de movilidad ni la de presencia, pero sí la de decisión. Y la de movilidad solamente en el entorno donde le toca que vivir, en su hábitat. Básicamente la única libertad que tenemos. Pero es semejante, ¿verdad? A la idea de Dios. O sea que el texto bíblico intenta mostrarnos esta gran similitud. No se refiere a la similitud orgánica, porque Dios no es orgánico. Dios no tiene un sistema material por lo que se puede llegar a afirmar a la luz de lo que está revelado en la Sagrada Escritura. Por tanto, la semejanza del hombre con respecto a Dios en el mundo cristiano tiene que ver específicamente con esa naturaleza espiritual del hombre. Eso es lo que nos hace semejantes a Dios. Así que esa crítica que a veces hacen los ateos diciendo, entonces si el hombre es feo, Dios es feo, es errónea, es infantil, es inmadura, es no comprender la enseñanza teológica que hay detrás de esta idea del imago Dei, de la imagen de Dios. El origen del pecado, según la visión del judaísmo, tiene que ver con esta realidad humana de libertad, donde el hombre es puesto por Dios en un lugar para poder vivir en paz. Pero el hombre, en esa libertad, toma malas decisiones. El pecado original al cual se refiere la palabra, quiero sondear un poquito. A ver, díganme ustedes, según ustedes, ¿cuál es el pecado de Adán y Eva, según la Biblia? ¿Alguien me puede decir cuál es el pecado de Adán y Eva? Que sería el pecado original, el pecado que dio origen a todos los demás pecados. La desobediencia. La desobediencia podría ser. ¿Otras opiniones? ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? Es un pecado capital.
La desobediencia no es un pecado capital, sino que es derivado de un pecado capital. ¿Cuál es el pecado capital o principal que cometió Adán y Eva? Dime, Yodandir. Pienso, no sé si estaré equivocado, para eso estamos, para aclarar. Pienso que no sé si el pecado de Adán y Eva fue al haber tenido relaciones sexuales. No. Pienso. No, porque es voluntad de Dios, crecer y multiplicados. Y no hay otra manera de multiplicarse más que con la relación sexual. ¿Será gula la ansiedad de haber comido la manzana? No, no hay manzana en la Biblia. Quiero aclarar eso. No hay manzana en la Biblia. Dice que es un fruto, pero no dice qué fruto es. Esa idea de la manzana es una idea popular que ¿Del fruto prohibido? No tiene nada que ver con la Biblia. De un fruto prohibido. No, pero ¿cuál es el pecado? Comer el fruto prohibido es la acción. Cercana a la idea. Dime, Diana. Bueno, creo que lo que se refiere a la originalidad del pecado tiene que ver con el quebrantamiento, romper una relación a una orden dada primordialmente. Esa es la consecuencia. Romper la relación hombre-Dios es la consecuencia. Pero la causa, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué? Repasemos lo que dice el texto bíblico. Dice el texto bíblico en Génesis capítulo 3, donde dice, el capítulo 2 habla de hay una nueva narración de cómo fue creado el hombre, porque hay dos narraciones. En Génesis 1 al versículo, capítulo 2, versículo 4, parte A, hasta ahí llega la primera narración de la primera creación. Pero hay una segunda narración a partir del capítulo 2, versículo 4b en adelante, donde habla de una nueva forma de creación. O sea, hay dos narraciones. Si ustedes revisan la descripción o la explicación del texto, son dos narraciones de la creación. En la segunda narración, pues, incluso pareciera que hay una contradicción, porque la primera narración dice que primero fueron creados los animales y después el hombre, mientras que en la segunda narración dice que primero fue creado el hombre y después Dios creó los animales y los trajo a la presencia del hombre. O sea que hay como una contradicción ahí entre los dos relatos, porque pareciera que los animales fueron creados después del hombre. Hoy sabemos que el primer relato es el más importante porque está en el orden lógico, incluso como lo narra la misma ciencia. El segundo relato más bien es un poquito mitológico, incluso dice el mismo texto ahí en la parte de la enseñanza, ¿cómo se puede decir? De la misma Biblia, en la parte de abajo del Génesis capítulo 2, dice claramente que ese relato es de origen acadio. Para que labrase la tierra. Sí, es decir que eso es lo que dice el texto ahí, que es una narración de origen mesopotámico, de la cultura acadia, se saca esa segunda narración, así que hay un poquito de mitología ahí detrás de esa segunda narración. Pero el pecado que según capítulo 3 comete el hombre, tiene que ver exactamente con el mismo tipo de pecado que cometió Satanás, o Lucifer, o Luzbel, como quieran llamarle, o el dragón antiguo, como quieran llamarle. Si les pregunto, más que Dios, la soberbia. Cercana, exactamente, soberbia. Ahí le diste el clavo. Ahí le diste la rebelión. Ese fue el pecado. El pecado fue la soberbia. El pecado del hombre fue la soberbia, porque le dice el demonio, según como está encarnado ahí en la serpiente, en esa idea metafórica de la serpiente, le dice al hombre: Dios no quiere que coman de ese fruto porque sabe que seréis como dioses. Cuando escuchan eso, se les hizo apetitoso el fruto, porque vieron que había oportunidad de ser como dioses. Se les subió también el ego, la soberbia. Así que ahí tiene que ver, ese es el pecado original, que esa soberbia los llevó a la desobediencia, que es diferente. Primero fue la soberbia y eso los llevó a la desobediencia. Y por esa razón cayeron en esta enemistad con Dios, separación total, rompen las relaciones. Ellos deciden romper las relaciones, no Dios. Dios, cuando intentó buscarlos, vio que no estaban ahí, empieza a hablarles, ¿verdad? Evidentemente es una metáfora para referirse que el hombre fue el que se escondió de Dios y no Dios el que alejó al hombre. Dios va a alejar al hombre después, cuando el hombre ni siquiera se quiere hacer responsable de su consecuencia, cuando el hombre empieza a echarle la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente, cuando no se hace cargo de su misma voluntad. Entonces Dios ahí donde ya rompe las relaciones con el hombre y lo expulsa de esta realidad perfecta que llamamos estado de paraíso, un estado espiritual donde el hombre podía vivir plenamente y en la eternidad conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios le quita el espíritu del hombre, lo saca de esa realidad espiritual y lo pone en esta realidad terrestre, material, llena de corrupción que va hacia la muerte, como consecuencia del alejamiento de Dios. La voluntad divina inicialmente era que el hombre pudiera vivir eternamente, según la visión del pueblo de Israel. El hombre estaba creado para la inmortalidad.
pero al romper la relación con Dios, el Espíritu de Dios se aleja del hombre y su vida se va acortando poco a poco. Llega al grado tal, la misma palabra de explicarnos esto, que cuando llegamos a Génesis capítulo 6, dice que era tanta la maldad del hombre que Dios decidió quitarle el espíritu total, ya a nivel del espíritu divino, quitarle al hombre toda la fuerza que le daba el espíritu divino, que le permitía incluso vivir bajo mucha longevidad, que podía llegar hasta los 969 años, como llegó Matusalén, y le quitó el espíritu. Dice, bueno, ahora mi espíritu ya no estará con el hombre, o sea, le quitan el espíritu divino al hombre totalmente, y por tanto su vida bajó en esperanza de vida. Es decir, entre más se aleja el hombre de Dios, menos vida hay en el hombre. Por lo cual, al alejar el espíritu, dice que sean sus años 120, pone un promedio como de 120 años máximo a la que el hombre puede llegar a acceder. De hecho, hemos tenido gente que ha vivido por muchos 120, 124, por muchos años. Nadie ha podido llegar a los 130 en que sepamos después de esa declaración de parte de Dios. Así que se mantiene el promedio, más o menos 5 años, el promedio de edad a la máxima que puede el hombre llegar. Aquí en Occidente hemos tenido gente que ha vivido los 105 años fácilmente, ¿verdad? En Ocotepeque, en la Encarnación, en la Labor, aquí en Santa Rosa de Copán ha habido gente que ha llegado a los 105 años. Por lo cual se mantiene la promesa de Dios de que no va a haber ya espíritu de Dios en el hombre, y por eso el hombre va hacia la muerte más rápido todavía. Y entre más pecado hay en la sociedad misma, entre más contaminación, malos productos, mala dieta que el hombre genera solo por la avaricia de vender y vender y vender como las comidas rápidas, más se acorta la esperanza de vida del hombre. No sé si se ha fijado esa relación entre la dieta del hombre y la esperanza de vida. Entre peor es la calidad de la alimentación del hombre, peor es la calidad de vida. Nuestros abuelitos, por lo menos mis abuelos, la esperanza de vida de ellos estaba alrededor de los 90 años, ¿verdad? La nuestra, la de los jóvenes de los años 80 para acá, jóvenes, no tan jóvenes ya, de 40 años por lo menos, tenemos una esperanza de vida del 67 a 70 años. Y los jóvenes de hoy en día, que acaban de nacer, tienen una esperanza alrededor de 65 años para los hombres, 67 para las mujeres. O sea que hemos bajado drásticamente la esperanza de vida de acuerdo a la misma sociedad que estamos viviendo. En ese sentido, la palabra no se equivoca al decir que el hombre entre más pecaminosidad tiene, menos vida le queda. Y esa es la particularidad del borracho, del fumador. Su esperanza de vida decae a los 30, 40 años. De hecho, tengo un amigo que por los problemas que hemos tenido de obesidad, los de la generación a la que pertenecimos, acaba de tener su primer ataque cardíaco, a peligro de perder la vida a los 40 años. Tiene la misma edad que yo, 40 años, y ya y se puede llegar a morir en cualquier momento, porque nuestra calidad de vida empeoró por la misma cultura en la que hemos vivido. Que nos hemos a veces vuelto víctimas de consumismo. Yo me considero una víctima de consumismo, aunque víctima por voluntad propia, porque he sido yo quien he decidido. Eso es lo importante de esta enseñanza humana y de la antropología del mundo tanto judío como cristiano, y es que el hombre es el que al final termina decidiendo la consecuencia de su pecado, perdón, la causa de su pecado, que es lo que lo lleva obviamente a esa perdición. Así que la enseñanza que trae la visión antropológica es el hombre tiene que tomar las riendas de su vida, ¿verdad? Y ya no seguirse revelando a estos preceptos de la naturalidad que Dios, porque toda ley natural es básicamente para el mundo cristiano es la ley de Dios. Si respetamos la normalidad de la ley natural, lo que es naturalmente, científicamente demostrarle que es lo normal, si seguimos esa situación, pues no habrá muchas dificultades con respecto al hombre, respecto a su esperanza de vida, respecto a su dieta, respecto a su cultura. No se dañará, pero cuando rompemos con el orden natural de las cosas, ahí viene el pecado y por tanto viene la consecuencia del pecado, que es más destrucción, más hambruna, más, pelea entre padres e hijos. Cuando se rompen las relaciones naturales, cuando el hijo ya no respeta a su padre, que es lo natural, cuando los padres ya no quieren a sus hijos, que también es lo natural. Entonces empiezan a haber rotas las relaciones y se acaba la familia, se acaba la sociedad, se acaba el respeto por la autoridad y se acaba la sociedad misma. Entonces el pecado mismo de la soberbia nos tiene todavía un poco esclavos al mundo cristiano, al mundo, bueno, creyente y no creyente, evidentemente. Y esa es la realidad. ¿Por qué los gobiernos se van de guerra contra guerra, de pueblo contra pueblo? Por soberbia, porque no tienen la humildad de sentarse a hablar, de dialogar. Entonces, la consecuencia de todos los problemas antropológicos que estamos viendo hoy, según la visión del mundo judío y también cristiano, es la soberbia que sigue imperando,
en el ser humano, y el resto de pecados también, que son pecados capitales, ¿verdad? La envidia, ¿verdad? La avaricia, la gula, la pereza, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La lujuria. Todos esos pecados que llaman capitales son también determinantes para la vida cotidiana. Pero Dios, aun cuando ve al hombre lejos de su presencia, se apiada del hombre. Esta situación los ateos la ridiculizan. O sea, cuando vienen y dicen, Dios, cuando dice, he visto algunos memes de ateos o posts de ateos donde empiezan a ridiculizar esta idea, diciendo, el cristiano le dice al ateo, Dios te quiere salvar, y le pregunta al ateo, ¿de qué te quiere salvar? ¿De qué me quiere salvar Dios? De una condena. ¿Y quién puso la condena? Dios. O sea, Dios me quiere salvar de algo que él mismo puso. ¿Verdad? Qué conveniente, dice el ateo. Entonces critican esta idea porque quizás no comprenden no comprenden lo que realmente sucedió. Lo que sucedió, según la palabra, no es que Dios pusiera una condena gratuita al hombre. No fue gratuita. Fue a consecuencia de sus actos. Dios pone una condena como un Dios juez justo, ¿verdad? Pone una condena para el hombre. Ya no será el espíritu en el hombre, que está fuera del paraíso, no podrá vivir para la inmortalidad. Los hombres que quieren y puedan seguir subsistiendo, subsistirán solo por la fuerza de su propio espíritu humano. Esa es la condena de Dios. Por tanto, el espíritu humano no está hecho para la inmortalidad fuera de la presencia de Dios. Dentro de la presencia de Dios, el hombre está llamado a la vida eterna, que es el mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, vive el hombre dentro de un estado de condena, porque el mismo hombre fue el que decidió, ¿verdad?, no hacer caso a la voluntad de Dios. Esto es como si de repente, es como si de repente yo como maestro de la clase pusiera una regla. Nadie puede interrumpir para decir una vulgaridad en la clase. Pero vino alguien y abre el micrófono y dice una vulgaridad. Entonces vengo yo y digo, bueno, yo puse una regla, no la cumplió, tengo todo el deber y derecho como juez de la clase de expulsarlo del salón. Y nadie puede decir que yo fui injusto. El injusto fue esa persona que rompe la regla de armonía que teníamos. Entonces, esa armonía que rompe el hombre, la rompe por su propia voluntad. Dios lo único que hace es ser consecuente con esa decisión del hombre. Es alejar. El hombre no quiere estar conforme a la voluntad de Dios, por tanto, Dios no lo va a tener en lo que Dios ha determinado es para el hombre. Ya que el mismo hombre le dice, yo no quiero estar en lo que tú quieras, ¿verdad? Sino que yo quiero hacer mi propia voluntad. Esa es la realidad que existe. Ya la idea de que si comió o no comió del árbol que estaba en el jardín, que si Dios lo puso ahí, el árbol en el jardín, para tentar al hombre, que alguna gente incluso alude a esa idea. Dice que es culpa de Dios porque ¿por qué puso el árbol ahí? Lo pudo haber puesto en otro lugar. ¿Por qué lo puso frente al hombre? Es que, miren, pudo haber sido un árbol, pudo haber sido una bicicleta, pudo haber sido lo que sea que Dios haya puesto en la realidad donde el hombre le tocaba que vivir. Ya pudo haber sido la entrada al reino de los cielos. Pero si el hombre rompía con la regla de cualquier manera, no importa el objeto que haya tocado, no importa la realidad que haya tocado. El punto es que Dios tenía que probar se puede decir, tenía que probar la libertad del hombre, ¿verdad? Y podía haberle dicho, no tocarás ese árbol, no podía haberle dicho, no caminarás por esta vereda. Cualquier regla pudo haber puesto Dios para probar la libertad bondadosa del hombre. Pero en este caso aparece metafóricamente la idea del bien y del mal. Dime, Aristi. Máster, tiempo atrás yo escuché, ¿verdad?, una enseñanza que impartieron porque decía de que es fácil hacer algo, o sea, si sabe que lo tiene todo. En el cristianismo dice quién no va a alabar a Dios si tiene todos los recursos que necesita, si es bendecido y tiene dinero, si tiene todo. Entonces, pero qué difícil es tal vez adorar o meterse con Dios cuando no tiene nada. Ciertas cosas, pero en comparación con lo que usted dice, ¿verdad? Hubiera sido fácil, ¿verdad?, no probar esa situación a ver si esa relación se iba a respetar. O sea, sí, si no ponían ese árbol, si no ponían eso, ¿cómo se iba a probar esa teoría de que ellos no iban a desobedecer o algo así? Entonces, fácil, o sea, no lo hubieran hecho. Entonces, sí, muchos dicen, no, hombre, si no lo hubiese puesto ahí, entonces no hubiera pasado nada, entonces, porque lo permitieron, entonces, pero se necesitaba una razón para probar las cosas, a ver si era cierto que ante toda situación iban a respetar el horario. Es exactamente lo mismo que pasa en la relación de padres con hijos. Cuando un padre le dice a su hijo o a su hija, ok, te dejo ir a la fiesta, pero te quiero a las 10 de la noche aquí en la casa. Ok, la tentación del hijo es tardarse un poquito más, ¿verdad? Y el deber del hijo debería estar un poquito antes.
Y el padre lo que hace es simplemente poner a prueba la confianza del hijo. El padre sabe que si el hijo llega a las 10, le pudo haber dicho a las 11 y habría llegado a las 11, pero tiene que probar una hora para poder probar si realmente es un hijo de confianza o no. Si rompe la regla, el hijo es el que pierde, porque ya el padre no tiene la misma confianza con el hijo. Esta realidad tiene que ser probada siempre en el caso de que tiene la autoridad sobre los demás. El gerente lo prueba a sus empleados, el rector prueba a los catedráticos. Es decir, todos somos probados de una u otra manera, incluso en la realidad humana, ¿verdad? No íbamos a ser probados en la realidad de lo divino. Dime, ¿a quién iba a participar? ¿Nadia? Sí, buenas tardes, máster, compañeros. Poniéndola así en la realidad, ¿verdad? También está la parte donde nosotros los seres humanos nos quejamos por las problemas, las circunstancias que tenemos y a veces por las decisiones que nosotros tomamos y a veces son por acciones que nosotros hemos hecho, tal vez inconscientemente o inocentemente, pero eso lleva a tener las consecuencias. Y lo que nosotros siempre pensamos es el por qué nos pasa esto, por qué estoy en estos momentos, por qué Dios, por qué aquí, por qué allá, vienen las quejas. Pero parece que nosotros ignoramos eso, que las acciones y la forma de tomar las decisiones tiene esas consecuencias. Y a veces no queremos reconocer y tomar esa responsabilidad de decir, tiene razón que me pase lo que me pase porque yo lo busqué o porque yo lo provoqué y hay que seguir adelante, ¿va? Pero no, nosotros los quejamos y los culpables somos nosotros, como usted dice, por la forma de actuar, de pensar y las decisiones que tomamos. Totalmente. Y solo para responder a una posible duda que pueda haber, esta idea de que Dios puso el árbol en el jardín del Edén, que hay que entender que la mayoría del Génesis, sobre todo, dicen los teólogos del capítulo 1 al capítulo 11 aproximadamente, una buena parte de esos textos tienen muchísimo de metáfora y otros incluso son mitos. Pero la mayoría es una enseñanza pedagógica para dar a conocer realidades espirituales importantes. E igual como Jesús lo hizo, que a través de parábolas daba enseñanza sobre el reino de Dios. Pues esta idea, el hecho de que sea una metáfora o que sea un mito, algo, por ejemplo, la segunda narración de Génesis, no significa que no tenga una verdad importante que dar alrededor de esa metáfora, que es como cuando agarramos el cuento de Caperucita, contamos lo de la idea del lobo que habló con la niña y que se la comió al final y toda la situación para enseñarle a los hijos la importancia de no hablar con extraños. Es decir, hay una función pedagógica detrás de una metáfora. Siempre va a haber una función pedagógica para dar una enseñanza, que es lo que hacían los antiguos israelitas, los antiguos hebreos, mejor dicho, que escribieron esta parte de la Biblia. Sobre todo el Génesis, que hay que decir que es un libro bastante nuevo en comparación a otros textos. Génesis se escribe alrededor del año 545 antes de Cristo, perdón. 500 años antes de la venida de Jesús se escribe aproximadamente Génesis, en pleno destierro a Babilonia. Hay textos más antiguos, como Éxodo, que se escribe ahí por el año 1200. Entonces, tenemos textos antiguos y Génesis no es tan antiguo, aunque sea el primer libro de la Biblia, pero eso responde a una enseñanza pedagógica que los padres van a utilizar incluso para que los hijos entiendan realmente la realidad espiritual, y esa es la importancia que tiene el libro. Ahora bien, la otra aclaración que tengo que hacer es, Dios no puso el árbol en el jardín del Edén directamente para poner a prueba al hombre. O sea, pone el árbol definitivamente desde este punto de vista de lo espiritual, que es el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Entendamos bien qué significa que hay un árbol de la ciencia del bien y del mal. Al único que le compete ser juez en la realidad existencial, según el pueblo de Israel, es a Dios. Incluso San Pablo lo vuelve a repetir. Dios es el único que debe juzgar la humanidad. Pero cuando el hombre toma la decisión de determinar qué es lo bueno y lo malo, al comer de ese fruto prohibido, el hombre toma en sus manos una actividad que solamente le debe competir a Dios. Dios es el único que debe juzgar lo que es bueno y lo que es malo. El hombre solamente debería haber actuado conforme a la voluntad de lo marcado por Dios, porque eso es lo bueno. Es decir, el hombre no tenía por qué decidir. El hombre simplemente tenía que actuar conforme a la voluntad de Dios, que ya estaba clara cuál era la bondad y la maldad. Lo mismo pasa con los 10 mandamientos. Dios presenta los 10 mandamientos, pero no, ¿cómo se puede decir? Con eso ya queda claro lo que es bueno y lo que es malo. Si uno repasa cuáles son los 10 mandamientos, se da cuenta que 3 de los mandamientos tienen que ver con la realidad de Dios.
reconocer a Dios prácticamente como el Dios único sobre todas las cosas, el hecho de no insultar su nombre o adorando a otros dioses ni usando su nombre en falso, ni haciendo esculturas a dioses falsos, que tiene que ver con el hecho de respetar su nombre, el hecho de santificar las fiestas, ¿verdad? Que es santificar todo lo que se celebra respecto a Dios. Esos tres mandamientos responden a la realidad de la relación hombre-Dios. Ok, pero si se fijan, lo que Dios pone en los 10 mandamientos, en mayor proporción, es cómo deben ser las relaciones entre los hombres. Porque desde el mandamiento 4 hasta el mandamiento 10, tiene que ver con las relaciones humanas. Honrar al padre y a la madre, no matar, no tener malos pensamientos, no robar, no decir falsos testimonios, no desear a la mujer del prójimo ni los bienes ajenos. Esos 10 mandamientos, esos restantes mandamientos, 7, tienen que ver con la armonización de la cultura humana. ¿Qué pasaría si al día de hoy los seres humanos cumpliéramos los 10 mandamientos de Dios? Si cumpliéramos con los 10 mandamientos, bueno, aún si quitáramos los tres primeros mandamientos, supongamos un mundo ateo, pero si cumpliéramos los 7 mandamientos, los otros 7, a plenitud, cada ser humano a conciencia y según la propia voluntad, si lo cumpliéramos, no habría guerras, no habría hambrunas, no habría peleas, no habría riñas, no habría injusticias, ¿verdad? Cada quien llegaría al poder por meritocracia, la gente más buena llegaría al poder, es decir, habría una política, una economía, una cultura totalmente perfecta si viviéramos los 7 mandamientos de la ley de Dios. Y eso es lo que Dios quería que viviéramos los seres humanos, en la perfección de la cultura. Pero hemos perdido la noción de lo que significa respetar la vida humana, por eso hay aborto, hay eutanasia, porque ahora ni siquiera la vida humana en el vientre se respeta, mucho menos la vida por terminar, y caemos en toda la contradicción de la cultura. Empezamos a tergiversar todo. Hay guerra, matanza de unos con otros, hay robos, hay calumnias, hay difamaciones, hay de todo, ¿verdad? Infidelidades por mujeres, ¿verdad? Infidelidades por avaricia, que tiene que ver con el deseo de los bienes. Hay cantidad de pecaminosidad, diríamos hoy en día, a partir de la consecuencia de no hacer esta voluntad del cuarto al décimo mandamiento. Entonces, la voluntad de Dios era que el hombre viviera en la perfección, y eso es lo que el hombre tiene que aprender a entender, según la visión tanto cristiana como judía, entender que el llamado a la salvación del hombre tiene que ser un acto libre de amor personal, ¿verdad? Dios se compadece del hombre, pero el hombre tiene que entender que no puede alcanzar esa perfección y salvación si no es primero con la fuerza de Dios y segundo con su propia voluntad. A este respecto, San Agustín decía que Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios te creó y no te pidió permiso, ¿ok? Te permitió venir a la existencia, ¿ok? Pero ahora, para poder vivir en la vida eterna que Dios tiene preparado, tú eres el que tiene que decidir si quieres o no abrazar esta realidad espiritual. Esa es la enseñanza del mundo cristiano respecto a la realidad del hombre. Y evidentemente no nos alcanzará el tiempo para poder, obviamente, hablar de otras realidades. Quiero ver aquí. Sí, Scarlett, todos sabemos cuál es el bien y el mal, pero eso vino a consecuencia del pecado. O sea, antes de que el hombre cometiera el pecado, el hombre no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Eso lo revela la misma palabra. Dice claramente que cuando el hombre despertó por fin después de comer el fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué significa eso? Que empezaron a pensar ya de manera morbosa. Empezaron a tener conocimiento del morbo que tenía el desnudo, pero al principio eran seres humanos tan inocentes, tan puros, que no había pecaminosidad, no había pecado en la desnudez, andaban desnudos en pecado. Hoy sabemos que algo es pecaminoso o es obsceno, ¿verdad? O es morboso, porque la misma malicia del hombre que adquirió a partir del conocimiento del bien y del mal es lo que le lleva a eso. El hombre, por naturaleza perfecta, no habría sabido nunca que estaba desnudo. ¿Ustedes piensan que el perrito o que la vaca o que el elefante piensan que están desnudos? No piensan que están desnudos porque primero no piensan, si tienen algún grado de conciencia, no se ponen a preocuparse si andan desnudos o no andan desnudos. El monito o el chimpancé que logra comunicarse con el ser humano, interactúa con él y le da igual si lo dejan con ropa, si le ponen ropita o lo dejan sin ropa. Al chimpancé que quieren vestir como niño, le da igual. Es decir, no hay malicia en el animal en ese sentido. Esa era la realidad primordial del hombre, igual que cualquier animal. Pero comenzó el hombre a querer juzgar como si fuera Dios, entonces empezó a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? A la luz de lo que Dios enseña,
nada es malo. Incluso en el pueblo de Israel llegaron al error de decir que habían alimentos buenos y alimentos malos para digerir. Y en el Nuevo Testamento se cambia la visión y dice, no, todo lo que Dios determinó es bueno. Es decir, no puede el hombre venir a calificar como malo aquello que Dios determinó como bueno. Eso es lo que le enseña el ángel, por ejemplo, en la revelación a Pedro, cuando Pedro ve que le piden que coma animales que eran impuros. Dime, Aristi. Una duda, Master, quiero que me aclare. Sí. Aquí, conforme a lo que viene comentando desde atrás en las diapositivas, pues el pecado realmente se encarna a lo que le llaman la carne, porque la carne dice que no le llamamos solo únicamente a los órganos, sino únicamente también a aquellas cosas de que pecaminosas podría hacerse. Entonces, aquí por eso he escuchado cuando dicen de que a la carne, a nuestra carne le gusta más el pecado, porque están como hay conexión entre ellos. Pues en este caso, la carne, desde el punto de vista ya teológico cristiano, no, porque en el mundo judío no había esa visión de la carne, esa visión aparece ya con Pablo. Pablo es el que pone esa enseñanza y Pablo lo aclara muy bien. La carne son todas las apetencias desordenadas del hombre. Es decir, cualquier apetencia orgánica o no orgánica, voluntariosa o no voluntariosa del hombre, que el hombre no logre controlar, que el hombre no logre dominar, que se deje llevar por ello, por el vicio, eso se convierte en los pecados de la carne. De hecho, si revisan Gálatas capítulo 5, verán que ahí menciona, quiero ir al texto para leérselos, ya que tengo aquí la Biblia. Gálatas capítulo 5 dice claramente que los pecados de la carne son los siguientes: fornicación. La fornicación es tener actos impuros con la mente. Indecencia, que tiene que ver con una cuestión cultural. Libertinaje, que tiene que ver con la decisión del hombre. La idolatría, que tiene con la decisión del hombre de no seguir adorando al mismo Dios. La superstición, que es una cuestión de la voluntad. El hecho de creer que algo me puede caer mal si me lo llevo o lo tengo. Si de repente un gato se cruza por frente a mí, ya me viene algo de mal. Es una desconfianza total en la providencia de Dios. Tiene que ver con una cuestión puramente intelectual. La idolatría, la enemistad, que es una cuestión también de emociones y sentimientos donde yo detesto al otro. La pelea tiene que ver con el detestar al otro, es un acto de la voluntad. La envidia es un acto de la voluntad. La cólera es un acto de voluntad también. La ambición es un acto material donde yo deseo los bienes creados o alrededor de mí. Las discordias es un acto de la voluntad. Los sectarismos, una división en las mismas iglesias, también tiene que ver con un acto de la voluntad. Los celos, un acto de la voluntad, donde hay una inseguridad personal y yo por tanto celo a mi esposa porque me siento inseguro que me puede abandonar. Alguien que está completamente seguro del amor que tiene por su esposa y del amor que la esposa tiene por uno no se encuentra con los problemas de los celos. Son aquellas personas inseguras las que tienen esos problemas. ¿A grado qué? Vaya, yo por ejemplo tengo a mi esposa en España y yo confío plenamente en ella. Si ella falla, obviamente yo tomo una decisión racional. No voy a decir, ay, me falló y perdí los estribos por ello. No, ella quiere separarse de mí, lo aceptaré. Si ella me lo dice, le digo, está bien, perfecto. Nos separamos, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero la gente que sufre por todas esas cuestiones del amor es porque tiene muchas inseguridades en su ser. No sé, es una cuestión de aprender a controlarlo a nivel de la emotividad. La borrachera, la comilona son acto de la voluntad. Comer mucho, tomar mucho y las cosas semejantes. Ahora, les pregunto, ¿cuál de estos pecados tiene que ver con algo que es puramente orgánico? Pablo no está haciendo alusión directa al orgánico. El cuerpo nada más se puede decir, es la barca en la que andamos con este timón llamada la voluntad y conciencia, ¿verdad? Que nos permite hacer caer o dominar estas apetencias, estos deseos desordenados. Entonces, los pecados de la carne, a la luz de lo que dice Pablo, es todo lo espiritual. Es todo lo que tiene que ver estrictamente con lo espiritual, ¿verdad? Todo lo que nace del corazón. Por eso decía Jesús que no es lo que el hombre come lo que le hace daño, ¿verdad? No es lo que el hombre come lo que hace daño, sino lo que sale del hombre. Porque del hombre salen las envidias, las discordias y todo sale todo eso. O sea que todo lo que sale de su ser espiritual hacia contra su prójimo, hacia contra Dios, contra el ambiente, todo lo que sale del hombre es lo que realmente se llama pecado de la carne, ¿ok? Pero no se refiere al orgánico, no se está refiriendo a nada material orgánico, y eso es lo que hay que entender en San Pablo, ¿verdad? Prosiguiendo. Entonces, por eso dice que lo que está lleno el corazón habla la boca. Exactamente, porque tiene que ver con la voluntad misma. El corazón es entendido como los actos de la voluntad.
Cuando yo hago porque me lo dicta el corazón es porque así me lo dicta mi voluntad. El corazón es el símbolo de la voluntad, por así decirlo. Y la voluntad obviamente está dominada por la conciencia humana, por un acto de libertad humana. El hombre es el que aprende a dominar su conciencia y el que actúa conforme a esa conciencia. Les decía que no queda tiempo para ver cada uno de estos elementos de la historia de la salvación, pero en el mundo cristiano se habla de la historia de la salvación, que es la historia donde Dios va encontrándose con el hombre cada cierto tiempo, con Abraham allá en Ur, con Isaac, ¿verdad? Con Jacob, con sus hijos, ¿verdad? Con José allá en Egipto, allá en la esclavitud de Egipto libera al pueblo, aparece Moisés, se le revela, ¿verdad? Se celebra la Pascua del Antiguo Testamento, se obtienen los 10 mandamientos de la primera ley, o mejor dicho, del primer testamento que le llamamos, la primera alianza. Testamento significa alianza en este caso. Luego viene la conquista de Canaán, de la tierra prometida, a través de las marchas de Josué en adelante. No hay rey, no hay profetas, entonces lo que hay son jueces. Aparecen personajes que son los más ancianos, los más sabios, los más heroicos en el pueblo, que ayudan a mantener la unidad del pueblo y la dirección del pueblo, como Sansón, como Débora, ¿verdad? Por ejemplo, como Gedeón. Aparece el primer rey ungido por voluntad de Dios a través del profeta Samuel, que es Saúl. Saúl no hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, y esto es algo que va a marcar toda la historia de los reyes. Los reyes que cumplían con la voluntad de Dios tenían una vida llena de longevidad, de paz, y hacer del pueblo algo armonioso. Los reyes que no hacían la voluntad de Dios traían desgracia al pueblo, ¿verdad? Y traían idolatría, y traían guerra, y traían invasiones, prácticamente volvían débil al pueblo. Entonces Dios estaba presente cuando había un rey realmente bueno. Y de los reyes de Israel, creo que son como 2 o 3 quizás los que fueron buenos. De ahí todos los demás, por las 2 líneas familiares, porque después de que el rey Saúl no cumple la voluntad de Dios, es ungido un nuevo rey, que es David, ¿verdad? Que va a derrotar la fuerza de los filisteos, derrotando a su campeón. Hay que entender lo que dice la Biblia en este sentido, que con solo derrotar ¿cómo se llama? A Goliat, fue suficiente para poder desequilibrar prácticamente la guerra. Eso era algo que hacían las culturas antiguas. Normalmente, incluso en la película de Aquiles, en la película de Troya, que vieron con Brad Pitt, ahí aparece la primera escena de la película, es que el rey Agamenón manda a traer al señor Aquiles, porque el otro rey tenía también a su campeón, y la idea era poner a pelear a los 2 grandes campeones, y dependiendo, ¿verdad? Si un campeón derrotaba al otro, se libraban de ir a la guerra para que no se matara a nadie más. Esa era la manera para poder frente a los campeones, y eso es lo que pasa en la Biblia. Y sale Goliat de Gad como el campeón de las fuerzas filisteas, y llaman a alguien que se enfrenta a Goliat, ¿verdad? Y no hay nadie que tome la valentía y dice: David, yo quiero ir, ¿verdad? Y se prepara con 3 piedritas, una onda, y le lanza la primera piedra directo a la frente, ¿verdad? Un hombre pastor, seguramente muchas veces peleó contra lobos, seguramente pastando en las praderas, y aprendió a disparar muy bien, y logra matar al campeón de los filisteos. Con eso gana la batalla. Entonces llega él a ser consagrado por el profeta Samuel, por voluntad de Dios mismo. Saúl obviamente se desespera porque no encuentra ya la providencia de Dios en su reino. Intenta incluso romper la ley que él mismo había instaurado para agradar a Dios, como el hecho de no invocar a los muertos, y se va a una tierra llamada Endor con una nigromante, una adivinadora de los muertos, pedirle que invoque a alguien que ya había fallecido. ¿A quién pide que te invoque?, le dice la mujer, y pide que invoque a Samuel, que había fallecido en aquel momento. De hecho, así comienza el capítulo. Dice: Samuel había fallecido. Y después presentan a Saúl invocando al espectro de Samuel, que Samuel sale de la profundidad de la tierra, porque en la visión judía, el hombre cuando muere va hacia el Sheol, que está en las profundidades de la tierra. Por eso el espectro sale de la tierra, la mujer pega el grito, se asusta de ver lo que está viendo, y aparece Samuel y le dice y empieza a platicar con Saúl. Saúl le dice que porque el Señor lo ha abandonado, y Samuel le hace ver de que le abandona por la misma razón de lo que acaba de hacer, de que no está ya confiando en Dios, no hace las cosas conforme a Dios, y siempre ha sido desobediente, y por esa razón le incluso le anuncia que dice: y por esa misma razón mañana estarás conmigo en el Sheol, es decir, que mañana moriría, según el texto. Y de hecho así dice el texto, que al día siguiente Saúl murió, cayó enfermo de depresión y se murió, ¿verdad? Tal cual. Y después aparecen los hijos de David, que es en este caso Salomón, ¿verdad? Que se dividen en las 2 grandes familias a través de Jeroboam y Roboam, y genera 2 genealogías de reyes, ¿verdad? Reyes que algunos intentan ser agradables,
otros no. Y como no son agradables a la voluntad de Dios, aparecen los profetas, hombres de entre medio del pueblo que denuncian a los mismos reinos de Israel, que denuncian a los mismos gobernantes de Israel, y les hacen ver lo injustos que son con el pueblo, porque saquean las tierras, como hace Miqueas, que les echen cara a eso, saquean las tierras, quitan al jornalero su salario justo. Entonces no hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios, son obviamente gobernantes desalmados, y por esa razón le anuncian la caída del reino, anuncian la venida de un invasor, como el pueblo de, no sé, de Edom, los edomitas, los, ¿cómo se llama? Amalecitas, llegan también los babilónicos, entonces los mismos griegos. Entonces, aparecen los profetas para decirle a los reyes, a los gobernantes y al mismo pueblo, Dios se ha alejado de ustedes porque ustedes son los primeros que se alejaron de Dios, que es lo que venimos diciendo, que siempre que ocurre algo malo al hombre es porque el hombre se ha alejado de Dios. Eso es lo que aprendemos a la luz del Antiguo Testamento. Después ya aparecerá obviamente una restauración de Israel, aparecen de tierra de Babilonia, salen de esclavos de Babilonia y regresan nuevamente a su tierra de Canaán, restauran el templo, el segundo templo prácticamente, el primer templo lo hizo Salomón, el segundo templo lo van a llegar a hacer en la época de Herodes, y Herodes el Grande en este caso, y en la época de Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, mejor dicho, en la época de Herodes el Grande, todavía ya cerca de morir, 2 años antes de que muriera prácticamente el rey, aparece un nuevo personaje, que en este caso es Jesucristo. Antes de Jesús, lo que había padecido el pueblo era la llegada de los griegos. El imperio grecorromano había dominado prácticamente Israel y después llega Jesús. El pueblo estaba ansioso de esperar a un Mesías que lo liberara de esta opresión del pueblo grecorromano. Esperaban, por tanto, algunos tenían la visión de un Mesías glorioso militar, que los harían rescatar la patria de Israel. Y como Jesús no llegó así, ¿verdad? No que nació como un pobre, nació en un pesebre, rodeado de animalitos, en un portal de Belén, nace prácticamente en el anonimato, excepto para los pastores y los reyes que llegaron a visitarlo, que a ellos se les fue anunciado de diferentes maneras, a los pastores por medio del ángel y a los reyes por medio de los astros, ya que eran adivinos, eran magos, dice el texto. Dicen que eran reyes, esa idea de que son reyes es posterior a la historia cristiana. Originalmente se cree que eran simplemente sabios, magos. Los magos o magi son los famosos sabios de la antigua Sumeria, es decir, la antigua Babilonia. Era una casta sacerdotal dedicada al estudio de los astros, como hacían los sacerdotes en la época aquí en Mesoamérica, los aztecas o los mayas, que los sacerdotes eran los que se encargaban del cálculo de los tiempos, de la visión de los astros, y ese tipo de sabios son los que llegan a visitar a Jesús, porque asumieron a partir de lo que ellos leían en los astros, que nacería un nuevo rey, ¿verdad? ¿Cómo se dieron cuenta? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que la Biblia prohíbe la adivinación por medio de los astros. Lo único que le permite la Biblia es la marcación del tiempo para la celebración de las fiestas. Pero determinar el futuro de la vida por medio de los astros, eso está prohibido al hombre. La adivinación está prohibida al ser humano según la voluntad misma, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es una prohibición de parte de Dios. Ese conocimiento solamente le compete a Dios según la misma palabra. Pero decir que solamente le compete a Dios significa que el hombre podría llegar a tener ese conocimiento de repente si es contrario a la voluntad de Dios, que es lo que es la fama que tenemos popularmente, que hay adivinos, hay gente que sabe del horóscopo, que supuestamente sabe cómo adivinarle la vida a la persona o el futuro a la persona. Pero hay gente que no actúa conforme a la voluntad de Dios, por mucho que se den en la boca de que están creyentes en Dios. Porque el Señor, por ejemplo, Walter Mercado, creía ser muy cristiano, muy creyente en Dios, pero un Dios a su manera, ¿verdad? Igual muchos adivinos de hoy en día. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cumplir la voluntad de Dios según la visión cristiana no es diferente a eso que hacen hoy en día. Dime, Delia. Buenos días, máster y compañeros. Espero no tocar un tema un poco delicado, pero también las personas que dicen ser de otro género creen en Dios y creo que es como lo mismo a su manera, porque Sí, la Biblia es clara, pues. eso se llama, en la teología le llamamos tener un fetiche de Dios. Ellos tienen una idea equivocada o tabú de lo que creen que es Dios. Este tipo de Dios para ellos es un Dios personalista, un Dios íntimo. Le llamamos de manera popular o casi vulgar en el mundo de la teología el Dios de las pegatinas. Es el Dios a mi manera. Es el Dios que yo pongo en mi vida, ¿verdad? Pego a mi vida, por eso es pegatina, pongo en mi vida cuando me da la gana. Es decir, si quiero que me domine en el progreso económico, lo pongo. Pero si quiero que no me domine en mi vida sexual, lo quito. Entonces, es el Dios de la pegatina. Pongo y quito donde yo quiero. Y esa es la visión que tienen muchos hoy en día. Desgraciadamente, esa no es la visión del Dios cristiano.
El Dios cristiano sí es un Dios de compromiso, serio, que requiere que el hombre cumpla mandamientos, claros mandamientos. Y el hombre que no cumple con esos mandamientos no va a obtener el premio de la salvación, que es lo que promete el Nuevo Testamento. Entonces, es muy clara la palabra en ese sentido. Quien se confunde es porque realmente quiere tener ese Dios de la pegatina, donde quita y pone lo que quiere. Lo pongo en la cuestión de dinero y la quito en la cuestión de lo sexual. Lo pongo en la cuestión de la familia para mostrarle que soy creyente en la familia, pero lo quito en mi vida íntima, por ejemplo, cuando yo miro programas de televisión que son inapropiados para alguien que dice creer en Dios. Entonces lo pongo y lo quito donde yo quiero, nada más para ir marcando los lugares donde sí está Dios y donde no está Dios. Esa actitud es muy infantil, inmadura y no tiene nada que ver con la visión cristiana. Cuidado con esas ideas fetichistas de Dios. De hecho, si quieren, les puedo compartir los diferentes fetiches que hay de Dios a nivel teológico para que revisen ustedes en su propia vida si tienen ese Dios a esa manera, porque si ese concepto de Dios lo tienen a esa manera, significa que hay algo ahí de desequilibrio espiritual que hay que aprender a socar, regular y revisar a la luz incluso misma de la palabra. Si usted es creyente, tiene que ser a la luz de la palabra, que tiene que revisar quién es Dios para mí, ¿verdad? Porque si no, se puede extraviar por cualquiera de estos fetiches. Si no se me olvida, le voy a mandar estos fetiches de quién cree alguna gente que es Dios. Está el Dios juez implacable, está el Dios negociador, donde yo le doy para que tú me des. El juez implacable es el Dios que no me va a perdonar ni siquiera que yo me haya comido la manzana de la refri, ¿verdad? El Dios que me va a mandar al infierno solamente por eso. Esa idea tan exagerada y que genera una culpa insana en la espiritualidad. Es que yo ya cometí un pecado grave, ¿verdad? Yo aquí le fallé a mi esposa y Dios no me va a perdonar. Entonces, esa idea de culpa tan grave me aleja de Dios también y es un error grande, porque Dios también es un Dios de infinita misericordia. Entonces, puede perdonarte. Si te arrepientes, te puede perdonar. Pero tiene que haber un arrepentimiento sincero y un propósito de no volver a pecar jamás para que realmente haya verdadero perdón. Y eso es lo que realmente se requiere. Es importante que pudieran ver, no puedo tratarlo acá porque obviamente aquí tenemos que ver más que todo la evolución del pensamiento de qué es el hombre a lo largo de la historia, tanto en el mundo griego como en el mundo cristiano. Y estamos a punto ya de llegar a la época moderna. Para aclarar algunos conceptos que se dicen a la luz de la cultura predominante, cultura occidental griega y cultura occidental cristiana, ¿verdad? Que es lo que es predominante prácticamente en nuestro entorno. Y más adelante, pues de repente se quedará el tiempo, porque como es el último tema, la parte religiosa el último tema, tal vez logramos tocar esa parte de las demás religiones también, que había prometido, pero como nos quitaron un día de clase, son 4 horas menos, y eso sí me asusta, ¿verdad? Quedarme sin 4 horas de clase, ¿verdad? Me preocupa quedarme sin poder impartir lo último, pero es una decisión administrativa y yo ante eso no puedo hacer nada, así que si no logramos verlo, pues lamentaré mucho que no pueda explicarlo aquí en la clase. Trataré de preparar siquiera una síntesis de esos temas para que puedan tener por lo menos un PDF siquiera donde explico esa parte, ¿verdad? Para que tengan esa explicación breve por si quieren para la vida, ¿verdad? Para poder crecer un poquito más a nivel de la comprensión del hombre, aplicado a esta parte espiritual y religiosa, ¿verdad? Que también es importante. ¿Qué pasa después de Jesús? Pues un solo desorden. ¿Por qué? Primero, el pueblo cristiano no es aceptado en Judea, es considerado una secta más, la secta de los cristianos les nombraron, ¿verdad? Allá en Antioquía, en Antioquía del Norte, y es ahí donde lo nombran por primera vez cristianos. Ya para el año 108, aquí quiero aclarar algo de carácter histórico importante. Para la Iglesia Cristiana Católica, ella es la Iglesia Cristiana original. ¿En qué se basan para decirlo? ¿En qué se basa la Iglesia Católica para decir que es la Iglesia Cristiana original? Ninguna otra iglesia actualmente, contemporánea, afirma ser la original desde Cristo hasta nuestros días de manera secuencial a nivel de la historia, porque no tienen ningún respaldo histórico que pueda demostrar, por ejemplo, que los luteranos o que los calvinistas o que los metodistas o que los bautistas o que los pentecostales, ninguna de estas iglesias tiene respaldo histórico. Bueno, los luteranos sí. Tengo que recordar que los luteranos sí y los anglicanos también. Esos únicos dos sí, porque esos son ramas directas del mundo cristiano católico, por lo cual comparten el mismo pasado. Pero todas las demás sectas y grupos que aparecieron en Estados Unidos, por ejemplo, después de la llegada de los puritanos, aparecieron los metodistas y los anabaptistas. Los bautistas engendran a los pentecostales, y del pentecostal viene una idea del restauracionismo, y aparecen todas estas iglesias que aparecen al final en color verde. La parte de los unitarios,
los pentecostales restauracionistas y otras iglesias que ponen un nombre de acuerdo a cada gusto del ministro o pastor. Quiero decir algo, estas iglesias, por ejemplo, si le preguntara a un hermano mormón, por ejemplo, o un hermano adventista, demuéstreme que la iglesia adventista existió, digamos, en el año, ¿qué? 200 después de Cristo. Año 250, por lo menos. 250, antes del año 300, por lo menos. Que demuestre que tiene un dato histórico de verdaderos adventistas que existieron en ese momento. No tiene ningún respaldo histórico. Pero si yo le digo a un católico, demuéstreme, a un católico bien formado, no cualquier católico dominguero, sino un católico bien formado, los que están constantemente bien formados, teólogos, me refiero a teólogos, maestros de doctrina, sacerdotes, monjas. Demuéstreme que la Iglesia Católica existió, por ejemplo, en el año 108, 110, 120 después de Cristo, y tenemos respaldo histórico de eso. Por ejemplo, ¿cuál es el primer respaldo histórico que demuestra que la Iglesia Católica existía en el año 108, por ejemplo? Una carta, un escrito muy famoso, que ustedes pueden buscarlo, lo pueden leer si quieren, que se llama La Carta a la Iglesia de Esmirna, de un personaje cristiano aceptado en la historia del mundo cristiano, aceptado como un personaje histórico cristiano llamado Ignacio de Antioquía, de la misma Antioquía donde nombraron a los cristianos. Él era de ahí, ¿verdad? Él estaba a cargo de esa iglesia en Antioquía, era el obispo de Antioquía, era el episcopo. Recuerden que el episcopo es el cargo que deja el apóstol Pablo en las diferentes iglesias para que esté organizando las iglesias. Eso dice 1 Timoteo capítulo 3 en adelante. Entonces aparece Ignacio de Antioquía, que está como obispo de Antioquía, y él escribe una carta a Policarpo de Esmirna, que es otro obispo que está en la iglesia de Esmirna, iglesia mencionada en el Apocalipsis. La iglesia de Esmirna está mencionada en el Apocalipsis. Le escribe una carta que se llama así, la carta de la iglesia de Esmirna, donde dice claramente en el capítulo 8, versículo 4, dice, donde está Cristo, ahí está la iglesia, como donde está el obispo, ahí estará la iglesia católica. Eso es lo que dice. Dice claramente que donde está el obispo, ahí está la iglesia católica. O sea que pone en la persona del obispo la unión de la iglesia. El obispo es el que ayuda a mantener la unidad de la iglesia tal como Pablo quería que fuera. Y cada episcopo colocado, ¿verdad?, fuera prácticamente el que estuviera vigilante, colocando sacerdotes, organizando las iglesias, como le dice Pablo a Tito en la primera carta, ¿verdad? Pablo a Tito le dice, ¿verdad?, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que terminaras de organizar lo que te pedí que organizaras y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te lo ordené. O sea que el cargo del episcopo es ese. Entendemos que Tito era episcopo también. Entendemos que Timoteo era episcopo también. Seguramente a Bernabé lo puso en algún lado también, a Silas también en otro. Entonces, todos los que estuvieron con Pablo, aquí, sobre todo los varones, eran colocados al frente de las iglesias como episcopos, como vigilantes o supervisores de las iglesias. Y en el 108 hay un obispo escribiéndole a otra iglesia donde hay otro obispo diciendo que donde está el obispo, ahí está la iglesia católica. Ese es el primer dato histórico que tenemos escrito en un documento avalado, y cualquier historiador puede darle a usted fe de que ese documento histórico llamado la Carta de Esmirna es un documento histórico que se confirma que es una carta verídica, es decir, que es una carta real que existió entre esos dos personajes. Es el primer respaldo histórico que tenemos del nombre católica. ¿Qué significa católica? Universal. Por eso es que el cristianismo universal, que se va a reunir ya en el año 325, ahí aparece el año 325, que es el año del Concilio de Nicea, se llama Cristiana Católica. Se le llama ya Cristiana Católica, porque es una iglesia cristiana universal. La palabra católica significa eso, universal. Así que donde está el obispo, está la iglesia universal. Es lo que dijo prácticamente Ignacio de Antioquía a este obispo de Esmirna, Policarpo de Esmirna. Quiero recordar que Policarpo de Esmirna es discípulo directo del evangelista Juan, es decir, del apóstol Juan. Juan fue el que prácticamente convierte a la fe a Policarpo, y Policarpo es discípulo directo de Juan, el evangelista. Así que Policarpo se puede decir es discípulo del Señor, de Jesucristo. Ustedes pueden buscar esos personajes, busquen quién es Ignacio, busquen quién es Policarpo, busquen las cartas de cada uno de ellos para que lean cómo era el pueblo cristiano, y búsquense la carta de la iglesia de Esmirna. Ustedes pueden corroborar lo que les digo. No estoy sacándolo de la manga, es un hecho histórico. Ya en el año 325 aparece la primera reunión de la iglesia, donde intenta conciliar algunos problemas doctrinales que había. Había incluso debates si Jesús era o no era Dios. Esos debates existieron, ¿verdad? La palabra declara que Jesucristo es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio existía la palabra,
y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús es la palabra que se encarna, porque dice el apóstol Juan que esa palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Y Juan dio testimonio de esa palabra. Y después aparece Juan el Bautista diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces señala a Jesucristo Juan, al decir que Jesucristo es la palabra encarnada del Padre, ¿verdad? Que estaba con Dios y era Dios con el Padre. O sea, que estaba junto con Dios y era Dios. Y también el apóstol Pablo declara que Jesucristo es divinidad. Que Jesucristo también es Dios en el texto de Colosenses capítulo 1. Cuando dice que todo se hizo por él y sin él no se ha hecho nada. Porque por medio de Cristo se hicieron todas las cosas. ¿Verdad? Él es la causa, el principio de todo. Es el primogénito de la creación. Es el primogénito de las criaturas. Y es el primero en todo, dice Pablo en ese texto. Por lo cual dice que Jesús es la causa. Quiero leer este fragmento para aclarar. Porque hay algunas iglesias que se dicen evangélicas que no creen que Jesucristo sea Dios. Ponen en duda eso. A mí me asusta cuando dicen que son cristianos y dicen seguir a Cristo, pero no creen que Cristo sea Dios. Eso a mí particularmente me asusta porque digo yo qué tipo de doctrina están aprendiendo. Quiero cerrar esa parte de la divinidad de Jesús con dos textos. El primero es Colosenses 1, al que estaba haciendo referencia. Dice, Él es imagen de Dios invisible, Cristo. ¿Alguien tiene una duda por ahí? Dime, Nadia. Sí, Máster, yo más que todo es una pregunta, ya que tocó el tema de los cristianos que tienen el mismo pensamiento de Jesucristo, que es el mismo pensamiento que tiene la Virgen María, que no existe, que no creen en ella, que no existe. ¿Cómo lo define usted? ¿Será cierto o será mentira? Eso de la gente que rebaja el papel de María no lo ha comprendido. Porque si a mí me pusieran a poner en una balanza, ¿quién es más importante a nivel de la historia de la salvación? ¿María o Moisés? Si me pusieran en una balanza a María y a Moisés, yo sin lugar a dudas les digo, el personaje más importante es María. ¿Por qué? Porque de Moisés no hubo ni siquiera una tan sola profecía acerca de Moisés. No se anunció su nacimiento. No era, por tanto, un nacimiento tan relevante. Podría haber sido cualquiera el que recibiera la ley. No era tan importante. A él le tocó ser el papel del que recibiría la ley, pero pudo haber sido cualquiera. Pero María no pudo ser cualquiera. La mujer de la cual naciera Jesucristo no pudo ser cualquiera, porque el mismo Pablo incluso dice, en la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Vino el Hijo de Dios, se encarnó en una mujer, dice, nació de una mujer, nació bajo la ley, pero habla de la plenitud de los tiempos. ¿Qué significa? Que en el momento más oportuno aparece Jesucristo naciendo de mujer. Y esa mujer, que es María, es la predilecta del Padre, es la que dice el ángel, el mismo ángel la saluda diciéndole que Jaritomene, que significa la llena de gracia, la repleta, muchos traducen como favorecida, pero lo que está diciendo son dos palabras compuestas, que Jarito y Mení, Jarito Mení, que significa la llena de gracia. Si quisiera decir la favorecida, tendría que ser otro término más adecuado para el mundo griego. Y si quisiera decir que lo que dijo fue, que dicen, no le dijo llena porque llena es pleiros o plairos. Plairos es una palabra que habla de lleno, pero de llenar un vaso. Pero en el caso de María no es un llenar como un vaso, es una plenitud prácticamente lo que está narrando. Habla de la plenitud de su ser, no de la llenura de su ser. No está diciendo que María comió algo y se llenó. Es el término adecuado para pleiro, para decir lleno en griego, pleiros o pleiros. Que es la palabra que se utiliza para lleno en el sentido de un recipiente, pero María no se llenó del Espíritu Santo, como dice el mismo texto, de manera como si fuera un recipiente, se llenó de manera existencial. Su vida entera estuvo dotada del Espíritu Santo, la cubrió la sombra del Altísimo. Entonces, en ese sentido, no es un personaje cualquiera. A Moisés no lo cubrió la sombra del Altísimo, a María sí. Moisés, bueno, ningún otro personaje, ni siquiera mujer del Antiguo Testamento, tuvo un hijo nacido bajo la obra del Espíritu Santo. María sí. Entonces, en este sentido, María jugó un papel primordial. El único otro nacimiento parecido al de María que se podría ver muy similar es el caso de Juan el Bautista. Por eso muchos en la época medieval llegaron a comparar y a creer que incluso Juan era más importante que Jesús. Hubo una secta en la época del Renacimiento que creía que Juan el Bautista era más importante que Jesucristo.
¿verdad? Por el mismo hecho, como nació primero, también por obra de la acción del Espíritu, entonces creen que obviamente en este caso es más importante porque nació primero, pero no, él vino como preparador del camino, nada más. Sigo con el texto para terminar esta parte de la divinidad. Dice que Jesucristo es imagen del Dios invisible. Estoy en Colosenses 1:15. El primogénito de toda la creación, pues por él fue creado todo. Si fuera un simple ser humano, ¿por qué diría el texto? Por Jesucristo fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible. O sea que hasta los ángeles fueron creados por Jesucristo, porque eso es lo invisible creado por Dios. El reino de los cielos es lo invisible para nosotros que ha sido creado por Dios. Prácticamente el reino de las criaturas celestiales. Eso es lo invisible. Hasta eso fue creado por Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Dice claramente en el versículo 17, Jesucristo, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo mantiene en Él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y quiero saltar al otro texto que habla también de la divinidad de Jesús, que es Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ya me perdí, permítame, acá está, es que es tan chiquitita, está después de Gálatas, Efesios, Filipenses. Ay, vamos a ver, aquí está, es que está tan pequeñito ese libro. Aquí está, capítulo 2, dice claramente, en el capítulo 2, versículo 6, Cristo, a pesar de su condición divina, a pesar de ser condicionadamente, naturalmente un ser divino, no hizo alarde de su categoría o de ser igual a Dios. El hecho de que él fuera de condición divina, cuando vino a la tierra, no hizo ningún alarde de ser igual que Dios. Significa que se cayó esa naturaleza divina que él tenía en su ser, no quiso aparecer entre los hombres como Dios, sino que apareció como hombre. Dice, sino que se vació de él. Es decir, se convirtió en verdadero hombre y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de semejante a los hombres. Y mostrándose en figura humana, se humilló. Siendo Dios, se humilló pasando por uno de tantos. ¿Verdad? Y entonces esa es la realidad que Pablo explica. Para Pablo, Jesucristo es verdaderamente Dios, que simplemente se anonadó, se hizo nada ante los hombres, ¿verdad? Para poder cumplir a plenitud la voluntad. Y por eso que él decidió hacer, ¿verdad? Dios lo exaltó y le dio, por la obediencia que él demostró, lo exaltó y le dio el nombre que está por sobre todo nombre, dice Pablo ahí en adelante. Por eso lo exalta y le da y pide que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Si Jesús no fuera Dios, ¿por qué nos pide Dios arrodillarnos ante alguien que no es Dios? Nos podemos arrodillar ante Jesucristo según la palabra, porque Él sí es Dios, según la misma palabra. Eso es lo que antropológicamente dice la Biblia acerca de Jesucristo. Y esta invitación de ser divinos es lo que la fe cristiana va a enseñar. Pero ante tanto tambaleo, miren lo que ha pasado a lo largo de estos 2000 años, ¿verdad? Un montón de divisionismos, muchos concilios, donde se intentaba volver a unificar el mundo cristiano. Cada concilio que apareció, han habido como 13 concilios, 25 considerando los particulares y los que no son ecuménicos, un montón de concilios que han buscado la unidad del pueblo cristiano para poder armonizar incluso la doctrina, para que no haya división. Yo creo que a futuro sería necesario un nuevo concilio, donde otra vez católicos con evangélicos vuelvan a entrar en relación y vuelvan a discutir teológicamente lo que hay que discutir, porque lo que se anuncia en la misma palabra es que debe ser un solo cuerpo, una sola iglesia. Y eso es lo que tendrán que entender las religiones, sobre todo la iglesia cristiana. Tendrá que decidir en el futuro. De hecho, ya hay bastante avance con los luteranos y con los anglicanos. Ya seguramente ustedes han visto al Papa Francisco reunido con anglicanos, reunido con luteranos, ¿verdad? Donde ya hay relaciones de amistad. En el año 98 apareció una declaración conjunta entre los luteranos y los católicos, donde los primeritos que se separaron de la iglesia, que fueron los luteranos, se reúnen con los católicos, llegan a una discusión teológica y llegan a un consenso respecto al tema de la fe y de las obras. Ya está claro, léanse la declaración conjunta entre la Iglesia Católica y Luterana sobre el tema de la fe y las obras, para que ya no haya más discusión al respecto. Porque si los luteranos dieron el brazo a torcer, ellos se reconocieron que Martín se equivocó prácticamente al firmar esa declaración. Y reconocen que hay una nueva interpretación, que era que la Iglesia Católica venía enseñando.
¿verdad? Que la fe sin obras está muerta, dice Santiago, está surge de la palabra. Entonces, esa discusión teológica se llegó a zanjar por fin, ya se arreglaron, se aplanó el territorio y ya hay paz, por lo menos en ese aspecto, entre luteranos y católicos. Hoy somos mucho más hermanos a nivel de la fe. Esa es la esperanza que queda a futuro, que la iglesia vaya unificándose. Dime, Adín. Sí, tengo una pregunta ahí donde dije respecto a la unión ya de varios grupos religiosos, y en este caso llamados cristianos. Cuando menciona ahí que dice Lutero se equivocó, ¿en qué forma? Porque recordemos que cuando, bueno, los que hemos leído historia, Lutero vivió en un tiempo bastante, bueno, en la Edad Media que se le conoce, donde había venta también de indulgencias y está registrado en la historia cómo se construyó la Basílica de San Pedro, que fue por el año 1500, y fue con mucho de esas ventas contra lo que Lutero protestó, ¿verdad? En ese sentido. Fíjate que lo que realmente protestó fue la manera como algunos de los vendedores andaban haciendo eso, que no fue la voluntad del Papa. Él reconoce, si tú lees las 95 tesis, en las 95 tesis, él mismo dice, no está bien para la fama del Papa que se permita a algunos de los predicadores de indulgencias que anden haciéndolo como lo hacen. Que se ha escuchado decir que incluso dicen que cuando caiga la moneda en la cajita, se libera un alma del purgatorio. Que eso es lo que andaban predicando allá por Alemania. Por lo cual él ve un desorden en los que andaban predicando esas indulgencias, que le dice, le recomienda al mismo papa le dice, no está bien para la fama del papa que se permita y no se vigile lo que andan haciendo afuera. O sea, él tiene una muy buena voluntad respecto al papa, no quiere eliminar el papado, pone en duda la infalibilidad por el tema de que obviamente hay algunas cuestiones que tienen que decidirse a nivel de la fe que atañe a todos los cristianos, no solamente al papa. Pero al final, si tú lees las 95 tesis, en la última parte de las 95 tesis, podrás ver que dice claramente, le está haciendo recomendaciones al Papa para que realmente vigile mejor a los que andan allá en el norte, predicando lo que él escuchó allá en el norte. Ese tipo de predicación de indulgencia que andaban haciendo era desordenada. Algunos sacerdotes y monjes son los que exageraron lo que andaban diciendo. Pero la indulgencia sigue estando presente en la iglesia, no se ha eliminado. Todavía existe la indulgencia, aunque ya no es por paga, eso sí es evidente. Pero algunos andaban vendiendo indulgencia, que es lo que realmente se interpretó mal. Lo que se pedía era una ofrenda a cambio de la indulgencia, no vendiendo la indulgencia. La orden del Papa era pedir una ofrenda, ¿verdad?, a cambio de la indulgencia. No era una venta. Y la gente lo tomó como por venta, por el error que cometieron los frailes que andaban predicando en ese sentido. Entonces es que él conocía a personajes como John Tetzel que andaban en esa visión equivocada. Pero léanse las 95 tesis, chicos, léanse las 95 tesis al final para que vean y léanse todas las 95 tesis y pongan atención sobre si Martín Lutero está en contra del Papa o no está en contra del Papa. No se ve que está en contra del Papa. Lo que quiere es evitar que al papado se le vaya a ridiculizar, porque dice, hay alguna gente que llega a decir cosas tan feas sobre el mismo papado, los intelectuales de la época en la que él vivió empezaban a hablar en contra del papado. Entonces él dice, quisiera que evitáramos esto, evitáramos lo que dice esta gente acerca del papado. Entonces le alerta al papa lo que está pasando, que hay gente intelectual en aquel momento que empieza a echarle pedradas al papa, como si el papa hubiera tenido la culpa de lo que estos frailes andaban haciendo afuera. O sea, su intención fue tratar de controlar la situación, pero como la comunicación de aquel momento era tan complicada, era bien difícil comunicarse entre Alemania y lo que sería Italia. Eran días de viaje para poder llegar hasta Italia a poder dar estos avisos. Apenas por carta se podían enviar con emisarios ahí en carruajes o en caballos para poder mandar las cartas. Era bien complicado poder alertar rápidamente de esto. Podían tardar hasta días, incluso meses, dependiendo si se enfermaban en el camino también para llegar. O sea, eso era bien tremendo a nivel de la comunicación europea. Entonces, por ese motivo es que hay que considerar primero cuál era la postura real de Martín, porque yo incluso como católico creí que Martín era completamente opuesto al papado al principio. En la 95 se nota que no, que es muy prudente. Cuando se vuelve completamente aguerrido contra el papado, después que se casa, ya cuando se separa, se enamora, se mete con una monja que se casa con una tal Catalina y se casa con ella, Caterina de Bora, se casa con ella y al final de eso ya ve que no hay solución con el papado y no quiere retornar a la iglesia, se acomoda a su vida ya prácticamente de un hombre casado y no quiere retornar al ministerio como no quiere estar ya obediente al papado. Ahí ya se nota un Martín completamente cambiado después de que se enamora. Pero en principio, el Martín que inició con las 95 tesis fue muy prudente, ¿verdad? Claro que el papado en aquel momento no supo cómo controlar esa situación.
y se le fue de las manos y hubo tergiversación de los datos y se vendió, se hizo como una venta de esas indulgencias, que fue lo que enojó prácticamente a los protestantes del norte, a los católicos del norte, que se convirtieron en los primeros católicos protestantes del norte, que son los luteranos. Sí, sobre eso también es que casi en ese mismo tiempo nace una orden que fue fundada por este señor San Ignacio de Loyola, ¿verdad? La orden de los jesuitas, ¿verdad? Compañía de Jesús, sí. Sí, la Compañía de Jesús, o como le llaman, ¿verdad? Que fue fundada por este señor. Y por ese mismo tiempo también, de acuerdo a que en Europa, muchos países católicos se fueron volviendo protestantes, sí, ¿verdad? Y en ese tiempo, en el año 1545 al año 1563, fue el Concilio Vaticano, creo, segundo, Concilio Vaticano, no recuerdo el número, pero el fue 62 o 65. Sí, más o menos 18 años duró, uno de los más largos que ha tenido la Iglesia Católica. El Concilio de Trento. Y en ese concilio prácticamente lo que se estaba viendo era cómo detener la reforma protestante en países como Alemania, como Inglaterra, que se estaban volviendo. Y la orden jesuita esa fue la función, ¿verdad? De ver cómo en esos países se detenía la reforma protestante, ¿verdad? Sí, claro que hubo intentos, siguen habiendo intentos al día de hoy de detener tanto protestantismo, porque lo que ha traído el protestantismo ya descontrolado es un montón de fanatismos también. Uno ha visto un montón de pastores que lo único que les interesa es el dinero. Y entonces, de cierta manera, ha habido un desequilibrio. Se tergiversó el evangelio en muchos momentos. Han aparecido hombres que incluso se creyeron Jesucristo, como Jesuelito de Jesús de Miranda, que era de la iglesia Creciendo en Gracia de Puerto Rico, que se creía Jesucristo hombre. O David Koresh en Estados Unidos, que provocó la matanza de 70 personas, que explotó incluso la comuna que tenía de su iglesia protestante. Es decir, han habido casos, o en el caso de Georgetown en América del Sur, donde ¿cómo se llama? Este pastor, ¿cómo se llama él? Se me escapa el nombre de él. Un pastor de Guyana que logró, ya les digo, la masacre de Guyana. Van a encontrar Johnstown. En Johnstown aparece un pastor que se llamaba, ya les digo el nombre de él, es Jim Jones. Jim Jones provocó la muerte de cerca de 900 personas, son las que murieron, ¿verdad? Asesinadas bajo una última cena que se inventó, ¿verdad? A puro cianuro, prácticamente. Entonces cayeron muertos toda la gente. Ahí está en la fotografía, ustedes pueden ver. Eso es lo que provocó el hecho de separarse del tronco. Un montón de desequilibrios, de tergiversaciones, gente que se creía profetas, falsos profetas, puro materialismo dentro de la iglesia. ¿Qué hizo el calvinismo, por ejemplo, en América del Norte, en Europa del Norte? El calvinismo en Europa del Norte le decía al empresario que estaba bien enriquecerse a toda costa, porque en todo caso esa es la providencia de Dios. Entonces nació el capitalismo salvaje por culpa del calvinismo. Y eso no lo digo yo, lo dice el filósofo Max Weber, que habló y criticó el sistema calvinista de los protestantes del norte, que enseñaban la predestinación material del dinero. O sea que está bien enriquecerme porque esta es la providencia que Dios me da. Incluso llegaba a opinar el señor Calvino que estaba bien la pobreza porque inspiraba realmente a ser más trabajador. Que está bien que ganaran poco, está bien que se conformen con poco para que eso les inspire a trabajar más. Creía que dar un salario bajo estaba bien. Ese es el capitalismo salvaje. Y eso es lo que provoca. Entonces ha habido bastantes desequilibrios y no digamos otras sectas que ya ni siquiera creen que Jesucristo sea Dios. Entonces el problema de separarse del tronco y no velar por la unidad de los cristianos es lo que genera mucha tergiversación, falsas doctrinas, falsos maestros, que está anunciada la misma palabra. Usted lee segunda de Pedro capítulo 5 y usted se da cuenta que está anunciado que vendrán falsos maestros, falsas doctrinas, que traficarán con vosotros por codicia, dice el texto. Traficarán con vosotros por codicia, por su libertinaje. El evangelio será tergiversado, dice el mismo texto. Entonces está más que anunciado que vendría todo esto, pero el deber del cristiano es buscar la unidad. Sí, solo en esa parte, muy de acuerdo, ¿verdad? Porque hoy en día cada cierto tiempo, cada día o cada mes están surgiendo nuevas denominaciones, ¿verdad? Sí. Y lo que estamos viendo es que hay empresas disfrazadas de iglesias, ¿verdad? Que solo hablan del evangelio de la prosperidad
y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en esa, eso lo que sí, en esa parte creo que, como usted lo mencionaba, hay mucho fanatismo, sí, hay mucha religiosidad y muchas personas que de alguna u otra manera, buscando la forma de esconderse, entonces buscan algún tipo de religiosidad para esconderse, más que todo, y tienen problemas con la ley o esconderse, sí, de muchas formas, ¿verdad? De hecho, pasó recientemente. Y hoy en día, según muchas cuestiones, muchos estudios, se nos hemos dado cuenta también que una de las formas para lavar activos es a través de las iglesias también, y muchas, sí, seleccionadas que han lavado activos incluso con dinero del narcotráfico, ¿verdad? También. Entonces, todo este tipo de cosas ha venido. Algo más que quería mencionar es, mencionaba lo que es el tema del protestantismo en América del Norte, de lo que usted mencionaba del capitalismo salvaje. Sí, veo una gran diferencia yo en ese sentido. Vemos, si nos vamos a la Edad Media, ¿quiénes conquistaron los países? En este caso, Estados Unidos, cuando vino la conquista a América. Estados Unidos prácticamente fue conquistado por países protestantes. Sí. Y de México hasta América del Sur fue conquistado por países católicos. Y vemos una desigualdad ahí en el tema económico. Ahí va, sí, mi pregunta: ¿a qué se debe esta desigualdad en estos temas o en estos términos? ¿A qué se debe? A lo que tú mismo has dicho, al evangelio de la prosperidad, a la idea de que está bien enriquecerse de manera hasta digamos, obscena, porque esa es la providencia que Dios me da. Entonces, el bajar el evangelio de lo espiritual a lo material, que es lo que ha dominado a las iglesias de Estados Unidos, donde lo único que enseñan es el éxito material. Lo único que enseñan es que si yo doy el pacto y doy el diezmo, entonces obtengo beneficios económicos de parte del Señor. Y si de repente pacté, obtuve éxito en mi empresa y estoy sangrando el bolsillo de mis hermanos, esa es la providencia de Dios. No me estorba sangrar el bolsillo de mis hermanos, porque ese es el premio que Dios me da por haber pactado. Esa mezcla que hacen del evangelio, sí, material, es lo que ha provocado. Sí, disculpe, solo tal vez me di a entender mal a la pregunta, ¿verdad? Mi pregunta va más que todo: ¿por qué Estados Unidos es uno de los países más desarrollados, hablando económicamente, en la posición del Producto Interno Bruto de sus habitantes, en comparación de los países de México, América del Sur? Te estoy respondiendo. La visión protestante del poder económico, de esta predestinación de la riqueza a los supuestos hijos de Dios, es lo que ha mantenido la visión empresarial de Estados Unidos. Visión empresarial que incluso ha venido a sangrar el continente americano, porque el resto del continente americano, América Central hasta América del Sur, las manos y tentáculos del poder económico estadounidense han llegado. Las bananeras, las mineras, todas esas empresas que vinieron a América vinieron a sangrar el bolsillo y la riqueza de nuestros territorios por esta idea de la predestinación de la riqueza empresarial de Estados Unidos. Esa es la razón por la cual no hemos podido progresar, porque a Honduras, quienes vinieron a corromper a los líderes hondureños que estaban trabajando en la época de Valle, trabajaban honestamente para llevar la riqueza a Honduras, para mantener la riqueza minera en Honduras, que fue lo que Valle intentó hacer, lo que intentó hacer también posteriormente los siguientes presidentes. Es en la época de Manuel Bonilla, cuando bajan los protestantes del norte, bajan los estadounidenses a poner sus manos y tentáculos en la parte económica hondureña, a sangrar la mina de San Juancito, sangrar la Rosario Mining Company, y las fruteras, ¿verdad? La United, la Standard, la Standard Fruit Company con la tela y la Railroad Company vinieron a sangrar la economía de estos países, a dejar un sistema que empobreció al pueblo, porque lo sangraron a trabajar en estos sistemas, ¿verdad? Llevándose los mejores recursos naturales de acá, el oro, la plata, el zinc, todo eso se lo llevaron, ¿verdad? Ellos se enriquecen con los minerales de nuestros países y por eso son el país más importante de América, por lo menos América del Norte. Pero hubo algo previo también, ¿verdad? En la colonización, cuando vinieron de España y quienes conquistaron. Pero los mismos historiadores explican que la mayor explosión del oro y la plata y todo eso no fue en la época de la colonización. La mayor explosión de la minería fue en la época de la federación, cuando ya éramos federación. Fue después, fue en la época de Manuel Bonilla, cuando hubo verdadera explotación minera y bananera en este país, que se abrieron las grandes concesiones en la época incluso ya hasta de Carías. Fue el fundador del Partido Nacional que le abrió las puertas de par en par económicamente a las empresas estadounidenses. Y desde ahí empezaron a corromper a un montón de ciudadanos nuestros, abogados incluso, gente que estuvo frente de estas empresas, sufragáneos de la empresa, ¿verdad? Subtenientes de la empresa, que estaban a cargo de este tipo de sistema
¿verdad? Que sangraron el bolsillo de toda la economía nacional, fundando incluso sus propios bancos, como Banco Atlántida, que son bancos de los hermanos Baccaro Brothers, que vinieron de Estados Unidos, hermanos italianos que vinieron de Estados Unidos a sacar prácticamente el sistema, que pusieron sus propios billetes, allá en los billetes del Valle de Aguán, por ejemplo, para no darle a Honduras la riqueza que merecía, que le terminaron cobrando 75 años de explotación bananera del territorio del norte, ¿verdad? A cambio de apenas de un 5% de ganancia. Ellos se llevaban el 95% de la ganancia y solo dejaban 5% a Honduras, ¿verdad? Cuando hicieron la famosa minera en la parte central de Honduras, la mina San Juancito y la Rosario, lo único que le exigieron a estas empresas es que por lo menos fundaran un hospitalito para los enfermos de tuberculosis que se enfermaban de las mismas bananeras, de las mismas mineras. Es decir, lo único que le exigió a Honduras es que tuvieran seguridad social. Eso fue lo único. Pero la riqueza se la llevaron toda. No le exigieron nada del porcentaje de riqueza de los productos que sacaban de acá. Solo un hospitalito para los enfermos de la misma empresa, ¿verdad? ¿No le parece un poco absurdo ese tipo de dinámica económica? Con razón los pueblos nuestros son empobrecidos. No son pobres porque realmente sean pobres, fueron empobrecidos por el sistema económico de Estados Unidos. Yo creo que hubo un agente externo, ¿verdad? Y que por eso en nuestro país fue saqueada nuestra riqueza, ¿verdad? Además de las guerras. Había una compañera que había levantado la mano. Pues una pregunta, entonces, ¿qué papel tuvo entonces el tema religioso durante la colonización en nuestros territorios? En este caso, o sea, es que la religión no se dedicaba a la parte económica. La religión se dedicaba a la parte evangelizadora. Lo que manejaban la economía eran los lugartenientes de la corona, eran los civiles. Ellos son los que encargaban de la parte económica. La iglesia lo más que cobraba a nivel económico era el diezmo, que se va a quitar en el año 1880. Hace más de 200 años, cerca de 200 años, se quitó el diezmo de la iglesia católica. De ahí en adelante la religión no ha sangrado al pueblo. Por lo menos la iglesia católica no. Porque la iglesia católica ya no cobra diezmos desde el año 1880. Estamos en época federal, cuando la iglesia católica dejó de pedir el diezmo. Al inicio se pedía como cualquier otra iglesia protestante lo hacía, que piden también el diezmo, se pedía el diezmo normal, ¿verdad? Y si eso se considera sangrar al pueblo, entonces hagamos la crítica actual y contemporánea. Las iglesias evangélicas estarían sangrando también al pueblo. Si cobrar el diezmo de la iglesia fue sangrar al pueblo, también el diezmo contemporáneo sería sangrar al pueblo. Entonces la crítica tendría que ser también al mundo actual. No, claro, en eso estamos de acuerdo, pero le mencionaba, hoy hay un sinfín de iglesias con ese que han creado el evangelio de la prosperidad, que si usted no da, o sea, más que todo, voy a tomar la palabra que usted, exigir, esa palabra, exigir. Sí, esa palabra es la, si usted no lo da, va a ser maldecido y lo tienen sumergido en esa situación en el que está en un temor de que, sí, es correcto, como que lo tienen sumergido y ahí lo tienen prácticamente. Y eso también lo tienen prácticamente en esa etapa sometido, vamos a decirlo religiosamente. Sí, y alguna gente incluso cree que lo está dando voluntariamente cuando realmente lo da porque sabe que hay una condena, porque le han enseñado que hay una condena para quien no lo da. Aunque diga que lo da voluntariamente, no lo hace por voluntad, lo hace porque tiene miedo a la condena. Si fuera voluntario, no lo daría. Y diría, no lo voy a dar, solamente voy a orar al Señor porque es lo único que Él me exige, un corazón contrito y humillado. Y así que con eso consigo todo de parte del Señor. No necesita de mi dinero el Señor. Ahora, a la comunidad sí la voy a apoyar. Voy a apoyar la parte económica, a evitar que el techo nos caiga encima, porque es necesario en las iglesias. Si lo hicieran de esa manera, todo sería excelente. Pero no lo hacen así. Lo hacen porque realmente ya les han enseñado que hay que ofrendar. Ahora, saliendo de la parte del dinero, lo que la Iglesia Católica hizo en aquel momento, y todavía lo sigue haciendo hasta el día de hoy, era fundar pequeñas academias, era fundar pequeños talleres, era fundar pequeños beneficios eclesiásticos, que incluso en la historia se puede leer que hubo beneficios eclesiásticos, hubo obras pías. ¿Qué eran las obras pías de la iglesia? Eran orfanatos, eran leproserías, eran pequeñas clínicas médicas que la iglesia también, con su experiencia en la medicina, también lo ha puesto en práctica. En Europa también hubo, siguen habiendo incluso hospitales católicos en el mundo. Fundó universidades. Eso fue lo que hizo la iglesia católica a nivel de la parte social aquí en América. La primera universidad que funda es en Santo Domingo, ¿verdad? Después trajeron las demás universidades a México, bajando hasta Guatemala y llegando hasta León, Nicaragua, fundando pequeñas universidades, como la de San Carlos de Guatemala, el Colegio Tridentino de Honduras, ¿verdad? Y la Academia del Genio Emprendedor y Buen Gusto de Padre Reyes. Entonces, ese es lo que la Iglesia Católica hacía, incluso ya en la época federal, al principio. Ya para alrededor del año 1500, ya se da la orden de fundar la primera universidad, la de Santo Domingo.
por orden del Papa, el mismo Papa, a través de una bula que creo que se llama In Apostolato Culmine, se llama la bula que el Papa lanza para dar permiso que se funde la primera universidad en América. Fue el Papa Pablo III el que da la orden de fundar la primera universidad en América. Ese era el interés que tenía la iglesia, formar, educar, ¿verdad? Meter la academia, ese era el interés. A nivel económico, lo único que la iglesia percibía eran los diezmos. De ahí, paren de contar. El resto eran impuestos del gobierno, ¿verdad? Que son los impuestos que ponían los reyes borbónicos, como Carlos III de Borbón, que provocó el aumento de impuestos que trajo el desequilibrio a nivel de América. Pero pasando a lo siguiente, volviendo al tema.